Es un gozo nuevamente estar por este medio y poder recibir la palabra que el Señor tiene para con nosotros. Quiero agradecer a nuestro Dios esta bendición que tenemos de estar alabándole y glorificándole. Hermanos, yo quiero invitarles a que ahí donde están, inclinen su rostro y oremos a nuestro Dios pidiendo que sea Él propicio a cada corazón, a cada familia a través de su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, porque en este tiempo y en este momento nos permites, Padre, estudiar en tu palabra. Te rogamos que seas tú, Señor, quien nos hable y que con el poder de tu Santo Espíritu redargullas cada corazón y nos hagas ver, nos hagas comprender y entender lo que debemos hacer para seguirnos manteniendo firmes en ti, para seguir conservándonos para ti, a pesar de las circunstancias que aún nos rodean. Padre mío, te suplicamos que tú seas el que tú, Señor, nos siga dirigiendo y hablando a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En este pasaje que se acaba de leer, quiero decirles, hermanos, que teológicamente esta epístola es apocalíptica. Trata sobre los últimos tiempos. Y junto a este enfoque escatológico, podríamos decir, se enfatiza más en la santidad personal, social y comunal. La esperanza, la salvación, la comunidad, la relación con el mundo, la Trinidad y especialmente el sufrimiento. Pedro usa diferentes imágenes para describir la vida del cristiano. Estas son, por ejemplo, dejar la contaminación, crecer como bebés, ser edificados como templos y servir como sacerdotes. Y vamos a ir poco a poco meditando en estos versículos de este pasaje que acabamos de leer. Los versículos 11 y 12 nos deja ver que nosotros somos peregrinos y extranjeros. El versículo 11 dice, amados, dice Pablo, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando el apóstol Pedro menciona estas dos características importantes del cristiano como peregrinos y como extranjeros, al referirse al peregrino es quien decide realizar un viaje extenso para llegar a un lugar sagrado como muestra de su fe. Y también como un compromiso a Dios. La idea religiosa del peregrinaje se asocia a la vida como un recorrer cotidiano. Nosotros somos peregrinos. Estamos de paso en este mundo. El tiempo que Dios nos permite vivir aquí es solamente un tiempo determinado por Dios. Y cuando se expresa el apóstol Pedro en decir que somos extranjeros, reafirma entonces que estamos de paso en este mundo. No somos de este mundo. Y es algo que tenemos en la mente, recordar claramente que nosotros estamos aquí, pero no somos de este mundo. Los versículos del 13 al 17 que ya leímos, nos deja ver, hermanos, que debemos de funcionar obedientemente en un mundo hostil,
en un mundo pagano, en un mundo de pecado. Y tengo un pasaje en Mateo, que voy a hacer lectura de este pasaje, Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, en donde el mismo Señor Jesús nos pone un ejemplo en relación a esto, en que nosotros debemos ser obedientes en medio de este mundo, a pesar de que este mundo está en contra de Dios. Versículo 24 al 27 del capítulo 17, dice así de Mateo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. En este pasaje, el Señor Jesús nos deja ver que les hace ver a sus discípulos el cumplimiento de una obediencia, que es importante pagar impuestos, aún en esta ocasión, aún cuando Roma no usaba el dinero para propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino eran contrarios a la voluntad de Dios. Sin embargo, actualmente nosotros también tenemos que someternos a cumplir, a ser obedientes, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Los versículos del 18 al 19 nos habla acerca de los criados o de los esclavos. Quiero decirles que los criados eran las personas que enfrentaban la mayor dificultad en relación con la persona con autoridad sobre ellos. En aquel entonces, los esclavos no los consideraban como personas completas, por eso los humillaban, por eso los maltrataban. Sin embargo, el apóstol Pedro, en esta epístola, nos deja ver que a través de esta carta presenta a los criados como personas completas en Cristo, esclavos que creían en Jesucristo, y les exhorta a someterse y a obedecer en el nombre de Cristo. Dice ahí en el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ciertamente Dios es justo y Dios ve cuál es el actuar tanto de uno como de otro. En el versículo 20, como respuesta dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Quiero hacer énfasis en esto porque el sufrimiento, hay sufrimiento justificado y sufrimiento injustificado. Y aquí Pedro nos deja ver y nos dice que qué gloria es si pecando sois abofeteados y os soportáis. En otras palabras, hermanos, quiere decir que si nosotros a veces, cometiendo nuestros propios errores, no queremos sufrir las consecuencias y queremos que Dios enderece lo que nosotros hemos descompuesto, pero también hay sufrimiento injustificado, en donde por causa de ser cristianos, en donde por causa de ser personas dispuestas a dejarnos llevar por Cristo en nuestra vida, somos señalados, somos humillados, Dios es justo. En todo esto nos deja ver entonces, hermanos, que caminar con Dios, queriendo caminar con Dios, queriendo caminar con Cristo aquí en este mundo pecador, caminar es
andar en un aspecto humano, trasladarse o moverse de un lugar a otro mediante nuestro propio cuerpo, nuestra propia locomoción. Eso es en el término humano. Pero en el término espiritual, es que se refleje en nuestra vida, hermanos. Caminar en Cristo es que en nuestra vida se manifieste precisamente Cristo en nuestra vida. En Efesios, en el capítulo 4, del cual voy a dar lectura, Efesios 4, versículos 1 y 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Andar también significa vivir. Andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto a veces nos puede conflictuar, hermanos, porque si vivimos en un mundo hostil y pecador, en un mundo en donde vamos contracorriente, el hecho de que nosotros nos podamos someter a Dios y no buscar pleito, estar en paz con todos los hombres, como dice la palabra del Señor, esto a veces conflictúa en nuestro actuar. Y entre tanto, la gente, como dice Hebreos, que tenemos una nube, ¿sí?, de testigos alrededor de nosotros, las miradas de la gente que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo están encima de nosotros. A ver qué decimos, a ver qué hacemos, a ver cómo nos comportamos, a ver cómo somos. Y si hay una falla en nosotros, somos muy señalados. Sin embargo, la palabra de Dios a través también de la epístola del apóstol Pablo en Efesios nos dice que debemos andar como es digno de la vocación. Esa vocación a la que fuimos llamados de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de ser dependientes de Dios. Y debemos de estar con humildad, con mansedumbre y soportándoos con paciencia. Aunque a veces nuestra paciencia es la que más termina. ¿Por qué? Porque hay gente con un temperamento bastante fuerte y estricto, que muchas veces se nos ha enseñado que ese tipo de reacciones es la defensa de alguien que no está seguro de sí mismo, es la defensa de alguien que si se muestra débil puede ser riesgoso para él. Y entonces, en medio de todo este tipo de cosas, la palabra del Señor nos está invitando a que vivamos conforme a esa vocación que es en Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 3, solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros podemos, hermanos, mantener la paz en medio de nuestro entorno, como dice la palabra del Señor en Romanos. Por cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para vivir en paz, para estar bien de salud, para evitarnos tantos conflictos en la mente y en nuestro ser, tenemos que poner de nuestra parte a pesar de que la adversidad y el entorno no concuerda con nosotros. Los versículos, volviendo al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 21 al 27, nos deja ver, hermanos, el apóstol Pedro, que la santidad se define como ser apartado, apartado para Dios, cuidado para Dios, escogido para Dios. Es por eso que se enfatiza mucho que no somos de este mundo. Tenemos que estar aquí para que nuestra vida en santidad pueda crecer. Lo que logremos hacer aquí será más fácil poder desarrollarlo en la gloria de Dios, con la ayuda de Jesucristo. Entonces, el ser apartado se refiere a que una persona santa es propiedad de Dios, pero también se refiere
a que está alejada de la influencia social, de la influencia de este mundo que vive sin Dios. La santidad refleja nuestra condición. Somos creyentes en Jesucristo. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y a lo largo de esta situación que estamos viviendo y que nos estamos adentrando ya a cumplirse un año de esta situación tan difícil que hemos vivido y que estamos viviendo aún, en este tiempo es cuando la santidad de nuestra vida se debe de reflejar, porque estamos conviviendo incluso con familiares que no son cristianos, algunos. Estamos conviviendo con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, y que estamos reflejando lo que realmente somos en Cristo Jesús. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y cualquier parte en la que Él habite, la convierte en santa. Sin embargo, hermanos, nuestra conducta muchas veces no armoniza, algunas veces con esta verdad de que debemos de vivir como santos. Somos declarados justos, pero no siempre actuamos como tales. No ser conscientes de ello nos hace vivir una constante incongruencia en la vida. El problema, hermanos, de muchos cristianos es que no se ven como Dios los ve. Algunos dicen, soy santo, pero no soy muy santo, pero tampoco soy tan pecador. Yo no tomo, pero mi actitud puede señalar otra cosa. Yo no digo groserías, pero mi carácter puede manifestar otra cosa. Entonces, hay gente que vive con esa idea. No soy muy pecador, o no soy tan pecador. Por tanto, se colocan en un punto intermedio, pero en realidad no hay nada en medio de la santidad y el pecado. O somos o no somos. Como la palabra del Señor nos enfatiza, que tú sí seas sí y que tú no seas no. O en Apocalipsis, o eres tibio o eres caliente. O eres frío o eres caliente. Porque no podemos ser tibios porque el Señor nos puede vomitar. La Biblia describe a la santificación como un proceso. Lo asemeja a eso, a una caminata en el andar diario que se realiza durante toda la vida. Después de exhortarnos con las palabras que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Habla del dramático contraste contra la manera que solíamos comportarnos antes de seguir a Cristo y la manera en que somos llamados a vivir ahora. Este estilo de vida no ocurre de un momento a otro, hermanos. Eso es verdad. Hay que escogerlo intencionalmente para practicarlo a medida que crecemos en la fe. Cuando nosotros vamos creciendo en la fe, vamos anhelando ser mejores. Surge en nosotros el deseo de servir con más ánimo. Surge en nosotros el deseo de consagrarnos al Señor. Surge en nosotros el ser diferentes. Por eso, cada vez que inicia un año nuevo, todos queremos nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos objetivos. Pero tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza atrás para empezar algo nuevo en Cristo Jesús. Debemos tener en cuenta que ser santos, hermanos, no significa ser perfectos. Dios no busca perfección. Dios está buscando corazones dispuestos, que se entreguen a Él, que sirvan, que trabajen, que alaben,
que le dediquen un tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, porque es la manera en que crecemos. Ahora que estamos aquí confinados en nuestro hogar, parece que no, pero sí tenemos un poquito más de tiempo. ¿En qué nos afanamos? Nos afanamos a lo mejor en el quehacer, nos afanamos a lo mejor en ver mucha televisión, nos afanamos en muchas cosas, pero no nos afanamos en decir, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar. Se trata de que seamos apartados para Dios, de ser diferentes, de reflejar el amor de Dios en todo momento. Aun cuando esto signifique estar contracorriente, contra este mundo roto y falto de Dios. Se nos pide seguir las pisadas de Cristo, su ejemplo en palabra y en conducta. Hermanos, quiero decirles entonces que nosotros tenemos la oportunidad aún de desear caminar con Dios, de desear hacer su voluntad, de desear decir, Señor, aquí estoy. Estoy triste, estoy dolida, estoy sufriendo, pero sosténme tú. Entonces, caminar con Dios es vivir conforme a su voluntad, conforme Él quiere, dejando nuestro yo totalmente en las manos de Dios. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, tómenlo para sí, hermano, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no somos nosotros. Tenemos que esforzarnos porque nuestro ser pecaminoso, nuestro carácter, nuestra manera de ser, lo entreguemos a Cristo y dejemos que Él actúe aún en contra de nuestra propia voluntad. Y así caminemos con Dios, vivir conforme a su voluntad, vivir conforme a la causa de Dios, vivir en Dios, en la persona de Jesucristo. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para que nos redarguya y nos exhorte a hacernos ver en dónde estamos fallando, qué tenemos que cambiar. Y vivir conforme a Cristo es obedecerle y seguir sus pisadas. Caminar con Dios es vivir agradándole en todo, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Ahí, en Primera de Pedro, en el capítulo que leímos, de capítulo 2, los versículos 15 y 16, nos dejan ver lo que el apóstol Pablo les dice. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este es un deber cristiano. Si tu prójimo no concuerda contigo en las ideas, en la manera de ser, ¿sí? Porque suele suceder. Si tu prójimo no está sujeto a Dios, nosotros sí debemos estar sujetos a Él. Que no haya nada que dé motivo a que hablen de nosotros. Aquí el apóstol Pedro dice que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Luego entonces, ¿qué debemos hacer en medio de una convivencia, en medio de un mundo que realmente está en contra de Dios? Orar a Dios. Clamar piedad y perdón de este mundo.
de esta humanidad y no dejarnos llevar por la corriente del mundo. Como tú me tratas, yo te trato. No es así. Tenemos que actuar bajo el amor de Dios. Y eso es caminar con Dios, vivir agradándole en todo lo que hablemos, digamos y actuemos. Caminar con Dios es vivir para Él. Caminar con Dios es vivir únicamente para Cristo. Como el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Caminar con Dios es dejar que Él nos guíe en todo lo que hacemos, en nuestra vida, desde estudiar hasta trabajar. Que Él nos guíe en todo, desde comer hasta vestirnos, desde hablar hasta convivir. Que nosotros sepamos que todo lo que hacemos es para honrar a nuestro Dios y glorificarle. Y que permanecemos en la confianza y en la seguridad de un Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que es fiel a sus promesas. Y para concluir, hermanos, quiero leer para ustedes Filipenses capítulo 1:23, que dice, desde el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo creo que muchos hemos deseado a lo mejor ya estar con Cristo para no padecer todo esto. Pero si por alguna razón Dios ha permitido que nosotros continuemos aquí, es con el propósito y la finalidad de dar testimonio de que Jesucristo es el único redentor de toda la humanidad. De dar testimonio de que Dios es el creador de este mundo y que merece toda la honra y toda la gloria. Esa es nuestra tarea, de caminar con Dios en una vida consagrada, en una vida de acuerdo a su voluntad, en una vida que le agrade, en una vida que sea para Él. Como iglesia de Cristo, tenemos que seguir caminando porque gran tarea todavía nos queda. Sigamos proclamando la palabra del Señor y la salvación que hay en Cristo Jesús. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Dios, gracias te doy, porque tu palabra nos hace ver que necesitamos seguir caminando contigo, porque tú estás con nosotros, en medio de nosotros, guiando nuestra vida, guiando nuestro caminar, y que podamos mantenernos firmes en ti a pesar de las adversidades, a pesar de este mundo, a pesar del conflicto de enfermedad, a pesar de la preocupación, tenemos que mantenernos firmes. Mueve cada corazón a través del poder de tu Santo Espíritu para que podamos estar en comunión contigo día con día, para que tengamos sed de leer tu palabra, para que estemos deseosos de honrarte a través de nuestro actuar diario y que sigas bendiciéndonos en todo momento, Señor, porque creemos en ti, porque declaramos una y otra vez que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, y que eres nuestro Dios y que te pertenecemos. Gracias por la gracia de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.